Bueno, vamos con el ejercicio 3. Nos dice un bloque de 5,1 kilogramos de peso escalado a lo largo de un piso sin fricción. Nuevamente tenemos que tener en cuenta que nos dicen que sin fricción por una cuerda que ejerce una fuerza P es igual a 12. Siempre que trabajen con cuerdas, yo creo que lo mejor es simplemente hacerla como fuerza-tensión, ¿ok? O sea, ponerle una T simplemente es cosa de entenderse uno mismo. Como uno se le haga más cómodo en realidad. Ejerce una fuerza de 12 newtons con un ángulo de 25 grados sobre la horizontal. Okay. Es este dato que nos están dando acá, que nos va a ayudar. Bueno, y nos dan esos datos nada más y nos hacen la primera pregunta, que es ¿cuál es la aceleración del bloque? Ok, ¿qué podemos hacer con estos datos? Nos dan la tensión, que nos dicen que es de 12 newtons, nos dan el grado en el que se ejerce la tensión y nos dan el kilogramo, la masa del bloque que se quiere mover. Ok, para empezar tenemos que saber que las fuerzas se descomponen. Ok. Siempre que nos den como una tensión que vaya así como en un sentido así o en sentidos verticales, o sea, verticales, en sentidos diagonales, tendríamos que descomponer las fuerzas. ¿Cómo se descomponen las fuerzas? Pues bueno, para empezar tenemos que saber que en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? De estos, tenemos siempre dos ejes, ¿verdad? Tenemos el eje Y y el eje X. Y nos están diciendo que, por ejemplo, pongamos que este es el bloque que queremos mover. Se está aplicando una cuerda de una tensión 1, pues en un sentido diagonal de 12 newtons. Pues bueno, esta fuerza nos está diciendo que aquí genera un ángulo de 25 grados. ¿Por qué es importante como descomponer las fuerzas? Porque esto nos va a ayudar a ponerlas en el mismo plano de eje X e Y, que va a hacer que sea mucho más fácil de calcular próximamente las cosas que nos van a ir pidiendo. Por eso es que es importante hacer esto. Y ahora, ¿cómo calculamos estas cosas? Pues bueno, tenemos que saber que X siempre va a ir asociado al coseno y la Y siempre va a ir asociado al seno, ¿ok? Sabiendo esas cosas, ya podemos calcular lo que es la aceleración con los datos que nos han dado. La aceleración, como sabemos, siempre va a ir en la misma dirección a la que se le aplica la fuerza, ¿ok? Aceleración siempre va en la misma dirección a la que se le aplica la fuerza. Entonces, para calcular la aceleración, tenemos que calcular la fuerza que se ejerce en torno al eje X. ¿Cómo calculamos eso? Pues bueno, como les dije, al descomponer nosotros la fuerza estaríamos calculando 12 newtons, que es la fuerza ejercida, pero tenemos que calcular la fuerza que ejercida en el eje X, ya que es en esa dirección hacia la que apunta la fuerza. O sea que esa dirección es la que nos va a dar la aceleración. Y para calcular esto tenemos que multiplicar los 12 newtons, la fuerza aplicada en general por la tensión 1, pues tenemos que multiplicarla por el coseno de 25 grados. ¿Por qué de 25 grados? Porque el coseno primero se utiliza siempre para ver el eje X y el 25 grados es porque es la fuerza que se ejerce y que genera pues la tensión 1 con respecto a la horizontal. No porque es la que estamos calculando, al fin y al cabo. Entonces hay que hacer este cálculo. No sé si es que funcionará en mi calculadora, pero bueno, voy a ir a darlo. Coseno de 25. Y a mí me da que es 11,89, ¿ok? No sé si estará bien porque no sé si tengo la calculadora configurada, ¿ok? Pero nos dice que es 11,89 newtons. Ok, esto podría comprobarlo con ChatGPT, pero voy a ver si es que me funciona así antes. Y si no, pues puede ser porque la calculadora no la tengo bien configurada, ¿ok?
Pero bueno, con esto ya sabemos la fuerza que se ejerce en ese sentido y también sabemos la masa. Entonces ya podemos calcular la aceleración porque fuerza, o sea, la aceleración es igual a, o sea, fuerza es igual a masa por su aceleración y aceleración es igual a fuerza dividido la masa. Eso significa que la aceleración es igual a, la fuerza aplicada en este caso es de 11,89 newtons, que es lo que acabamos de calcular, y la masa que es de 5,1 kilogramos. Entonces ahora esto lo dividimos en 5,1 y a mí me da que la aceleración es igual a 2,33. A ver, en el ejercicio dice que es 2,13. Puede que yo me haya equivocado en algún paso, aunque creo que lo hice todo bien. Pero creo que lo he hecho todo bien, ¿ok? Entonces quizás si es que hay algún error sea por lo que digo de la calculadora, ¿ok? Entonces quizás no sea necesario que tomen tan en cuenta eso. Ok, vamos a dejar estos datos por aquí porque nos van a servir. Como siempre hago estos ejercicios una vez antes de ponerme a grabar. Entonces por eso es que ya tengo una idea más o menos de que voy a necesitar seguir teniendo estos datos acá. Ok, la B nos habla sobre la fuerza P se incrementa lentamente. Ok, nos dicen que la fuerza de la tensión se irá incrementando lentamente. ¿Cuál es el valor de P? O sea, ¿cuál es el valor de la tensión en el momento antes de que el bloque sea levantado del piso? Para esto tenemos que considerar varios factores, ¿ok? Primero, que el bloque siempre va a generar una fuerza peso, ¿ok? W significa peso en inglés, que es weight, ¿ok? Significa peso. El bloque siempre va a generar una fuerza peso y también que eso la fuerza peso es la masa por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Entonces en vez de escribir aceleración aquí, escribimos G, que simboliza la gravedad, ¿ok? Y así es como se calcula la fuerza peso. Esta fuerza peso de por sí hace que todos los bloques pues se mantengan como en contacto con el piso, o sea, no todo, pero la mayoría, o sea, por ejemplo, un avión obviamente no se mantiene en el piso, pero creo que se entienda lo que voy, ¿ok? En este caso, esta fuerza peso está haciendo que el objeto se mantenga pegado al piso a pesar de la fuerza que está aplicando pues T1, ¿ok? A pesar de eso, esta se va a mantener pegada al piso gracias a la fuerza peso. ¿Qué otra cosa tenemos que saber que es muy importante? Que a la vez que se genera, siempre que tengamos un bloque en contacto a una superficie, se va a generar otra fuerza que es la fuerza conocida como... Estoy presionando muchas cosas. Que es conocida como la fuerza de la normal, ¿ok? La normal es una fuerza que es ejercida siempre de manera perpendicular a la superficie que tenemos. Perpendicular se refiere a los 90 grados que tenemos por aquí. Y siempre va a ser aplicada a que tengamos una superficie, ¿ok? Siempre que se ejerce una fuerza sobre una superficie, va a ser como un reflejo. La normal es como una fuerza de reflejo de la superficie sobre nuestro cuerpo, siempre en una forma perpendicular. Entonces, para que este objeto se levante, la normal y la fuerza peso deberían de ser nulas. O sea, no debería de haber ni fuerza peso ni fuerza... ¿cómo se dice esto? Ni fuerza peso ni fuerza normal, ¿ok? Cuando estos dos se lleguen a anular, significa que vamos a ser capaces de levantar el objeto. ¿Por qué vamos a ser capaces de levantar el objeto? Porque no va a haber una fuerza peso que nos va a mantener pegados al piso, ¿ok? La fuerza de tensión va a ser mayor a la fuerza que está ejerciendo el objeto sobre el piso. Creo que así se entiende mejor, ¿ok? Para que se levante este objeto, la fuerza peso debe de ser menor a la fuerza ejercida por la tensión 1. Y para esto necesitamos que también la fuerza normal sea nula. ¿Ok? No sé por qué lo borré.
voy a mantener estos datos pues por aquí a lo lejitos también, que nos pueden servir. Ok, entonces ahora tenemos que saber que primero calcular la fuerza peso. ¿Ok? Vamos a calcular la fuerza peso, que como sabemos es masa por la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad que en la anterior lo calculamos, no. Creo que es 9,86. Este es un valor fijo, ok, entonces este se lo tienen que aprender. Creo que es 9,86 o 9,81. No recuerdo. Y la masa nos dicen que es 5,1 kilogramos. Ok, acuérdense que esta es una fuerza de aceleración, entonces va a ir en metro por segundo. Ok, acuérdense siempre de esas cosas porque después en pruebas y todo eso no pueden llegar a bajar las notas. 5,1 por 9,86. Ok, lo voy a calcular con el 9,81 que fue el que subrayé. Ok. Entonces la fuerza peso es de 50, ok. Me dio 50,031, pero vamos a dejarlo en 50, ok. La fuerza peso me dio que es 50 newtons. Acordémonos que siempre tenemos que medir los newtons, ok. ¿Qué otro dato tenemos que sacar? Tendríamos que sacar la fuerza que ejerce hacia arriba, ¿ok? Es por esto que era importante que nosotros mantuviéramos estos datos de por aquí, ya que delante calculamos obviamente la fuerza que ejercía la tensión, pero a favor de la aceleración. Ahora tenemos que ver la fuerza que ejerce la tensión, pues en favor, como por decirlo de alguna manera, a la normal, ¿ok? Entonces para esto ahora vamos a calcular la fuerza de la tensión que hace hacia arriba, ¿ok? Y eso, como dije antes, lo calculamos de la misma manera que la anterior. Serían 12 newtons. Los 12 newtons estos pues salen de la tensión general, de la fuerza aplicada en general por la tensión. De ahí sale. Los 12 newtons ahora sería por el seno. ¿Por qué por el seno? Porque como dije antes, siempre que queremos calcular la fuerza aplicada en torno al eje Y, vamos a calcularla con seno. Ok, seno de 25 grados. Acordémonos que siempre vamos a utilizar el mismo dato también de los grados. Okay, estoy tratando de explicarme lo mejor posible porque creo que esta parte puede ser bien confusa. ¿Y esta fuerza qué va a simbolizar? Pues nos va a simbolizar la fuerza de tensión aplicada en torno al eje Y. ¿Por qué es importante esta fuerza en torno al eje Y? Porque va a ser la fuerza que en el fondo va a estar levantando a nuestro bloque del piso. No puedo ahora. ¿Puedo sacar dos panqueques? Sí. No recuerdo en qué iba, pero voy a calcular esto. 12 por el seno. Ok, de nuevo quizás ya haya algún error porque no sé configurar la calculadora del celular. Y me da... what the fuck. Ok. Creo que claramente tengo un error con la calculadora porque me está dando un número negativo. No sé cómo se cambia. Bueno, no sé cómo se cambia la calculadora. No sé cómo voy a calcular esto porque no... Seno de 25. No, es que me está dando un número negativo y no me puede dar un número negativo. Porque tienen que saber que esto no puede dar un número negativo porque, bueno, cuando hacemos un plano cartesiano, todo lo que vaya desde este sector hacia acá siempre va a ser positivo y todo lo que vaya, pues, desde este sector hacia acá siempre va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Es por eso que no nos puede dar negativo porque estamos calculando este de acá. Entonces, en el otro también, este está malo también. Ok. Nos dio cercano, pero... O sea, el cómo lo hicimos, como hicimos este, está bien. Pero lo que no está bien es el resultado. Ok, voy a pedir la ayuda de ChatGPT
que no sé cómo se calcula. O sea, no sé, sí sé cómo se calcula, pero qué valor me tiene que dar. Problemas técnicos. La fuerza de tensión en Y va a ser de 5,07 newtons. Es bastante distinto, un número negativo, la verdad. Y bueno, una vez que ya tenemos estos dos datos, ya tenemos la fuerza, peso que hay y la fuerza de la cuerda que está ejerciendo, ¿no? Entonces ahora ya podemos seguir calculándolo. Ok, voy a mover todo. Espero que hasta ahora haya quedado claro como todo lo que fuimos haciendo, a pesar como de esos errores técnicos. Que lo importante al final es simplemente que se entienda el cómo se hacen. Entonces ahora tengo que calcular el peso menos la fuerza de tensión en el eje Y. Y esto es igual a 50 menos 5,07, que me da que es 44,93 pues newtons. ¿Y quién está haciendo esta fuerza newtons? ¿No? Pues es la normal. ¿Ok? Entonces a 0, tenemos que saber que la tensión en Y tiene que ser igual al peso, ¿verdad? La tensión tiene que ser igual al peso, pero sabemos que hay una diferencia de 44,93 newtons. Entonces, los 44,93 newtons, ¿o no? ¿Cuánto era No, eran 50 newtons, ok. El peso son 50 newtons, ¿verdad? Y esto tenemos que dividirlo, pues, por el ángulo que se está ejerciendo. Ok, que sería el seno de 25 grados. Porque eso sería lo que nos va a permitir sacarlo hacia arriba. Gracias a eso tendríamos como el valor de la tensión. ¿Ok? Aquí estaríamos calculando la tensión necesaria para que se levante. ¿Ok? Entonces esto calculado sería 8,31 newtons, que es la fuerza de tensión que debe de aplicarse, pues para que el objeto sea levantado. Disculpen este video todos los errores que cometí, hasta sobre todo con lo de la calculadora. Y seguramente se vea más corto, pero estuve bastante tiempo pensando en cómo hacer esto. ¿Ok? Porque este segundo la verdad es que está más complicado. Y eso.